Hola, Dios te bendiga. Soy la pastora Juliana y bueno, vamos a continuar un tema que es muy importante y estamos conociendo, identificando acerca del rechazo, ¿sí? Hoy quiero que identifiques el rechazo en tu vida, sobre todo en la familia, que es donde más lo experimentamos, ¿verdad? Hemos venido hablando que el rechazo es algo que afecta varias áreas de nuestra vida. Cuando miramos el rechazo a Dios mismo es también a su palabra, porque ellos son uno solo. Cuando vemos a Dios y a la palabra, hay gente que rechaza la palabra, pero el que rechaza la palabra rechaza a Dios mismo, ¿sí? Y el que rechaza a Dios, pues rechaza la palabra, porque los dos son uno solo. Cuando vemos la historia de David se ve en una alta dosis de rechazo, ¿sí? David vive una grande experiencia de rechazo acerca de su familia, ¿sí? Cuando Samuel va y le dice a Isaí era el papá de David, y le dice, reúneme todos tus hijos. ¿Qué hace Isaí? Reúne a todos los hijos, ¿cierto? Pero excluye a David. Isaí excluye a David, y si no es porque Dios mismo, Dios que es maravilloso, Dios mismo le habla a Samuel para Isaí, entonces era más cómodo que se ignorara la existencia de David, pero Dios le habla a este hombre y a Samuel, y Samuel le dice que no, que llame al hijo que está faltando porque ese es el que va a ser el rey, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos esas madres, esos padres que con mucha facilidad se llenan de ira contra los hijos para maltratarle y decirle palabras feas. Quítese de aquí, y vemos el rechazo siempre en la familia. Entonces, lo mismo pasaba con los hermanos de David, ¿sí? Cuando un hermano se aira fácil contra otro o lo repudia, eso es rechazo. Cuando vemos el menosprecio, es poco aprecio, eso significa el menosprecio, significa menos aprecio del que le debería de tener un hermano a otro. Eso se ve mucho. Entonces las palabras de Eliab hacia David, que era el hermano, son palabras de menosprecio. Una de las manifestaciones de rechazo es el menosprecio de una persona hacia otra, ¿sí? Una de las manifestaciones del rechazo es que ese menosprecio, y el que rechaza a otro le endilga muchas veces cosas a esa persona. Sí, es que yo ya sé usted cómo es que yo ya sé usted con qué cuentico me va a salir. Expresiones como estas son rechazo, ¿ya? Y el rechazo es una de las armas y fundamentos más firmes en el trabajo para destruir del diablo en las familias. Es el rechazo. Ese es el trabajo más grande que Satanás puede llevar a cabo en una familia. Ejemplo, cuando entre hermanos se riñen, pelean, y entonces la mamá termina rechazando a uno de esos dos. Está más del lado de uno que del otro hermano, ¿sí? Esto es que el rechazo. Entonces, a veces no es fácil identificarlo al que rechaza. ¿Por qué? Porque es muy fácil de camuflar y se va volviendo muy normal. Y eso es rechazo. Ejemplo, que al hijo ya no se le pueda dar ninguna instrucción, ¿ya? Lo importante es empezar a trabajar y a ver quién me produce repudio, ¿sí? Yo quiero que identifiques, que a través de este estudio vayas identificando quién te produce ese repudio, contra quién tengo ese rechazo, que vayas identificando quién me produce irritación, quién te produce a ti irritación cuando estás cerca a esa persona. ¿Quién cuando te habla te da impaciencia, te irrita? ¿Sí? Porque el irritarnos hacia una persona, el sentir impaciencia hacia una persona es el síntoma de rechazo en nuestra vida. Ejemplo, le voy a colocar esto de ejemplo de los enamorados, de las parejas. Se van a casar, el uno conoce algo desagradable del otro,
y, y lo pasa, ¿sí? Lo pasa. Y cuando se casa, pues se pone presente lo que no le gustó. Entonces el rechazo es lo contrario a la aceptación y hay personas que desde edad temprana pues han vivido un proceso demoledor y un proceso que destructivo, ¿sí? De rechazo, cuando el padre pone en duda muchas veces esa paternidad de ese hijo se siente rechazado, su alma siente ese menosprecio, siente ese rechazo. Cuando ese papá duda, dice, ¿será que este sí es hijo mío? ¿Será que este no es hijo mío? Pues eso ocurre y genera un daño en el alma y en el corazón de ese hijo. Ejemplo, el padre que busca deshacerse del compromiso, que eso sí que lo vemos mucho, siempre y toda la vida lo hemos visto, y busca deshacerse del compromiso con su hijo y su responsabilidad y pide una prueba de ADN. Este es un síntoma de ¿qué? De rechazo. Entonces, yo quiero que vayas identificando, que vayas mirando en qué de estos síntomas que vamos a ir viendo en todo este estudio, a lo largo de este estudio, tú dices, no, es que yo tengo esto me pasa, ¿sí? Porque el rechazo es algo, como te decía, muy camuflado, se suele esconder muy fácil en nuestras vidas. Entonces, vemos el ejemplo de ese papá que a través de una prueba de ADN, pues sencillamente se la manda a hacer a un hijo, ¿sí? Eso es que eso es rechazo. Entonces ese hijo se siente rechazado y empieza a apartarse de ese papá, de ese padre, y en este caso pues habría que tratar lo más posible que ese joven o esa joven, si es una mujer, pues no se dé cuenta, no se dé cuenta. Lo que como hijos de Dios no podemos hacer es que sembrar una semilla de rechazo en un niño. Ejemplo, una mamá que crió sola a su hijo y ese hijo empezó con ansiedad y vio que era hijo de un hombre, sí, de ese hombre con el que ella haya estado. Y lo primero que le manifestó fue, yo no quiero que usted sea mi papá, yo no quiero que usted sea nada mío. ¿Qué hacer con ese niño después de que hubo imprudencia, habiéndole ocasionado daño a ese niño, que es lo que de pronto muchas mamás hacen? Diciéndole que es que ese papá no sirvió, que no respondió, que eso para qué, que le hizo daño a ella. Y hay una facilidad para rechazar. Ejemplo, muchas veces también vemos en la iglesia, ¿sí? En la iglesia con qué facilidad vemos de un hermano a otro hermano, se distancian con mucha facilidad y se vuelven enemigos con facilidad porque no tenemos en cuenta que somos ese cuerpo por el cual debemos estar unidos. Sí, eso somos ese cuerpo que tenemos que estar unidos. En la iglesia, mire, sí que se ven estas cosas, sí que se ve del hermano al otro, donde no se perdonan con facilidad, sino que se guardan el reclamo y se guardan de un hermano, de una hermana a otra, se guardan reclamos, se guarda falta de perdón. Entonces con facilidad la gente en la iglesia se deja muchas veces de hablar, ¿sí? Por cualquier ofensa que haya ocurrido. Y entonces esto lleva a la persona ¿a qué? A estar en rechazo, ¿sí? Entonces no se ha identificado, el rechazo no se ha identificado como el peligro que es, porque eso es el rechazo. Ejemplo, otro ejemplo, la esposa con el esposo empiezan a rechazarse en el uno al otro, le coge pereza al otro, el uno al otro, a veces el esposo a ella, ¿sí? Y entonces creen que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces llega la quincena y la esposa ahí sí está feliz, está radiante, ahí sí busca hablarle, ahí sí busca charlar con él, ahí sí no lo saca a un lado, pero entonces pasa la quincena y ahí sí que ella otra vez vuelve con el rechazo hacia su esposo, ¿cierto? Ejemplo, también otro ejemplo, entre ministros también pasa que los ministros suelen tener esta característica por lo general, donde manifiestan que no tienen tiempo para las personas, para atenderlas, donde manifiestan que no tienen tiempo para una consejería, que no tienen tiempo para responder preguntas. ¿Esto qué es? Esto es rechazo. Y quiero que lo vayas identificando porque es vergonzoso ver cómo este rechazo
está en los ministros y lo hemos visto como algo muy normal y muy natural. Entonces hay que ir identificando estas cosas porque estas cosas no nos llevan a bendición. Mire, yo le voy a colocar estas dos características y es dos clases de mente. Dos clases de mente que el ser humano tiene. El ser humano tiene la mente consciente y tiene la mente inconsciente, ¿sí? El cristiano no puede vivir en la mente inconsciente. No, no, no. El cristiano tiene que permanecer en su mente consciente para que se dé cuenta que va a responder antes. Que va a responder antes. Siempre tú y yo como hijos de Dios tenemos que estar en la mente que en la mente consciente, porque la mente inconsciente es la que queda en el pasado. La mente inconsciente es la de atrás, pero la mente consciente es la de ahora, la de aquí, la que escucha la palabra en este momento, la que está haciendo algo en este momento. Esa es la mente consciente. Entonces, para que se dé cuenta qué actitud va a tomar antes de lo que va a hablar, cómo va a responder, usted tiene que pensar lo que va a responder y así de esa manera no dañamos a las personas, porque vamos entendiendo con esta enseñanza que tenemos que tener el cuidado de lo que vamos a hablar, de cómo nos vamos a expresar, de no ir nosotros a rechazar a otra persona, de tener el cuidado de lo que voy a decir con mis hijos, con los nietos, con el esposo, con las personas que me rodeen, cualquiera que sea en la calle, en la iglesia. No ir yo a dañar a alguien con mis palabras y ir a rechazar a alguien, sino que ya en mi mente consciente sé que tengo que tener el cuidado de no ir a dañar a alguien, de no ir a rechazar a alguien. Amén. Entonces, ejemplo, uno ya tiene el cuidado con las personas en no ir a tener una actitud o una palabra de rechazo. Y en la mente inconsciente, pues Satanás se mete y usa a las personas. Cuando nosotros miramos el verbo en el griego ateteo, eso significa hacer daño, significa descartar, significa prescindir, significa hacer a un lado a alguien o algo que no me satisface o que no tiene para mí ese valor. Entonces, esto pasa muchas veces en el hogar cuando un padre echa a un lado al hijo. El hijo está esperando que llegue el papá, feliz, contento. El niño de 6, de 7, de 8, de 9 años está esperando que llegue papá de trabajo y entonces el papá llega, pero el papá lo ve insignificante. Y yo quiero que le presten mucha atención a esto. El papá lo ve insignificante a ese hijo. ¿Y qué es lo primero que hace ese niño cuando el papá llega a casa? Papá, mira que hice esto en el colegio, mira que hice esta actividad, mira que hice esta tarea, mira que hice este trabajo, mira que... Entonces, ¿qué hace el papá? No, quítate de aquí, no, yo estoy ocupado, no, yo no puedo hacer esto, no, ahora no tengo tiempo, ahora estoy muy cansado, ahora quiero ver televisión y está todo el tiempo y constantemente estamos rechazando a nuestros niños, ¿sí? No lo atiende, lo hace a un lado. Entonces no nos damos cuenta que estamos descartando lo que nos dice el griego en el ateteo. Estamos descartando ¿a qué? A ese niño. Entonces, para ese papá, como quien dice, ese niño no tiene el valor, no es importante para mí. Ejemplo, cuando ya ese hijo crece y papá se quiere acercar a ese hijo, ya es tarde. ¿Por qué es tarde? Porque ese hijo pues ya no tiene tiempo, ya no tiene ese tiempo. Es que tengo muchas tareas, es que la universidad, es que el trabajo. Ahora el que rechaza va a ser que ese hijo, a ese papá o a esa mamá. Ejemplo, miremos a un niño pequeño. Si usted lo rechaza, cuando lo va a cargar, entonces lo primero que ocurre es que lo van a cargar al bebé y el niño ¿qué hace? No se deja cargar. Y muchas personas preguntan, bueno, pero ¿por qué este niño que es de 5 años, que es de 4 años, yo lo voy a cargar, yo soy la mamá, yo soy el papá, lo voy a cargar, lo voy a coger y él no se deja? Él no se deja porque él ya está en su cuerpo, ya está él manifestando aquel rechazo que un día él recibió, que su alma percibió, tal vez desde el vientre o desde muy pequeño, y ya él empieza a manifestar eso y por eso no se deja cargar. Entonces patalea, hace que lo suelten, que no lo cojan,
o el niño ya de 8, de 9 años que ya va creando una conciencia, el papá la va a coger a la hija o al hijo, lo va a abrazar, le va a dar un beso, lo va a cargar, etcétera. Y el niño, la niña, ¿qué hace? No quiero que me toques, no quiero que me abraces, no quiero que me cargues, no quiero que me cojas, no quiero nada. Esta característica quiero que la mires muy bien, que la identifiques, porque si en tus hijos o en tus nietos tú los ves, es el síntoma del rechazo. Él ya está rechazando, ella ya está rechazando desde su corta edad, ya no quiere que le toquen, ya no quiere que le carguen, ya no quiere nada, porque ya está ella que él o ella ya están manifestando aquel rechazo, ¿sí? Entonces, ejemplo, vemos cómo se daña una mujer. Dios hizo a la mujer tierna, cariñosa, a la mujer la hizo como así, como un vaso más frágil, como dice su palabra. Pero el rechazo con que el hombre ya nació es para dañar precisamente eso en la mujer, que es lo que vemos, que el hombre, la mujer siendo cariñosa, pero el esposo le dice, no, no me coja, no me toque. Entonces sencillamente viene que ese rechazo a la mujer, a la esposa, y el rechazo hay que destruirlo, mis amados, hay que destruirlo, hay que pedirle al Señor que nos ayude a identificar si estamos rechazando o si somos rechazados. Ahora vamos a ir a la palabra, a Génesis 37, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra. Esta es una historia muy conocida, es la historia de José, ¿sí? Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bial y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Bueno, entonces aquí vemos una historia que de pronto la hemos escuchado en muchas ocasiones, es la historia de José, pero aquí lo que queremos resaltar y mirar lo que la Biblia nos enseña es la palabra aborrecer, lo que estaba sucediendo con quién, con José. Con José pasaba que a él, por un lado, su padre pues le dio aceptación, su padre lo aceptaba, su padre nunca lo rechazó, pero sus hermanos lo aborrecían, lo rechazaban. Recuerda que aborrecer es rechazar. Cuando hay rechazo, hay aborrecimiento. Con el solo hecho de que Satanás, y quiero que me entiendas muy bien esto, con ese solo hecho de que Satanás ya haya sospechado de que Dios tenga contigo un propósito, con eso ya enfila baterías, se prepara, y entonces él hace todo lo que pueda hacer, a lo que esté a su alcance, para que te rechacen, ¿sí? Para que te pases por esa destrucción, por ese daño que es el rechazo. Ejemplo, en el caso de José, cuando nosotros vemos esta historia, él era un escogido de Dios, amén. Entonces, ejemplo, no es que me tocó un pelo feo, un cuerpo feo, raro, y entonces por eso salí distinta,
por eso que no me rechazaron. No, el diablo no necesita motivo para hacer que nos rechacen. Escúchame muy bien, al diablo solamente le interesa usar la maldad. Quiero que me escuches bien con esto. Esa maldad que hay en quién, en el ser humano, ¿sí? Para hacer que los padres nos rechacen. En este caso, el padre no rechazaba a José, pero sus hermanos sí lo rechazaban, si lo miramos aquí en esta historia. Porque vemos diferentes personajes en la Biblia donde no todos fueron los hermanos. Hubieron otros casos donde también fue el padre como tal que rechazaba a sus hijos. Entonces, esos hijos también, estos hermanos de José, pues empiezan a rechazar también a su padre, ¿sí? Y también vemos que entre los esposos, mire, esto es un ejemplo que le pongo aquí, que sé que todo el mundo lo va a identificar. Mire, usted lo va a identificar. El rechazo entre esposos sí que se ve entre el hombre y la mujer que se rechacen. Y entonces la mamá también, el papá, ¿sí? Cuando miramos la historia de José, la mamá y el papá de José, eso está en Génesis 37, en el versículo 5, lo que acabamos de leer, pues vemos que ellos también, siguieron con José, estuvieron allí, pero entonces una de las personas que sufrió, mire, yo quiero que esto lo entienda, este fue uno de los hombres que más fue afectado de toda la palabra y de toda la Biblia, fue José. José fue uno de los personajes que sufrió más rechazo y las consecuencias también de ese rechazo más poderosas fue él. El rechazo más fuerte, y quiero que me escuches muy bien y prestes mucha atención, el rechazo más fuerte no viene de un particular de la calle, no, el rechazo más hiriente y más dañino, más destructor cuando viene a la vida de un ser humano es el de la familia, es el de los cercanos, es el del padre, es el de los hermanos de sangre, el de papá, el de mamá, el de cónyuge, el de esposo, el de esposa. Ese es el rechazo que más hiere a una persona. Entonces José, por el rechazo, se fue a vivir a otras tierras y no de cualquier manera, ¿sí? Se fue a vivir como un esclavo. José se fue a otras tierras en peligro también, dice la palabra. Él vivió ese peligro de muerte y sufrió esclavitud, como ese esclavo sufrió humillaciones y como no quiso hacer lo que a su patrona, sí, dice la palabra, pues le plació, entonces por no ofender y desagradar a Dios, él terminó donde? En la cárcel. Entonces Dios estaba permitiendo todas esas cosas y eso es lo que nosotros aquí tenemos que entender. Mire, el cristiano no entiende para qué es el rechazo. Y quiero que me escuches muy bien. No ha entendido el cristiano. Hay gente que se queda muchas veces, se queda allí en el rechazo y les cuesta salir de esto. Y miren, sanidad interior sí que me he encontrado con esto, pero es aquí, precisamente en este punto, donde tenemos que entender que ese rechazo, ese sufrimiento, ese regalo, digámoslo de esta manera, que usted recibió y que muchas personas se han aferrado a ese regalo, ¿sí? Se aferraron a ese maltrato, se aferraron a las malas palabras, están aferrados allí a una mala palabra de rechazo, tal vez a una acción que hayan tenido con nosotros de rechazo, porque también son las acciones, no solamente las palabras, a ese aborrecimiento que tal vez un día nos dieron o que alguien se expresó hacia nosotros con aborrecimiento. Y entonces están aferrados allí, usted como cristiano, como hijo de Dios, aferrado muchas veces allí a ese rechazo, desde muy niño. Y entonces como el niño con el juguete, que se aferra al juguete y que no lo suelta, así hay mucho cristiano que está aferrado a aquel rechazo o aquella actitud, aquella acción de rechazo y está allí con eso metido en su corazón y está allí metido con eso en su alma. Entonces, la vida de nosotros como hijos de Dios, pues muchas veces sigue girando, ¿sí? Sigue girando alrededor de ese maltrato y de todo ese rechazo
y el centro de la vida de mucho creyente, de mucho cristiano es el rechazo. Y tenemos que ver más allá. Cuando una persona se queda estacionada muchas veces en ese rechazo, en ese pasado, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar y decirle a Dios: Señor, yo te entrego esto, yo renuncio a este rechazo que tal vez un día, Señor, yo recibí, que tal vez un día me aborrecieron, que tal vez un día en unas palabras me trataron mal, o que tal vez tuvieron actitudes, acciones conmigo de rechazo, Señor, pero no quedarnos en esto, ¿sí? Sino ver lo poderoso que es Dios y lo maravilloso que Él es el único que nos puede sacar de ese rechazo a ti y a mí. Amén. Y poder reconocerle al Señor que Él es poderoso y que Él nos ha escogido para nosotros ser libres de ese derecho legal que tal vez de pronto nuestros padres, sea mamá, sea papá, que hayan dado al enemigo sobre nuestra vida para venir a destruirnos, no va a poderlo hacer. Amén. No lo va a poder hacer porque muchas veces ese aborrecimiento de falta de aceptación eh, no es para quedarnos con Él, no es para que redundemos en lo mismo, no es para que tú y yo nos volvamos víctimas del rechazo, ¿sí? Y empecemos nosotros a rechazar a otras personas. No, muchas vidas giran alrededor de ese rechazo y aún muchos ministerios. Mire, a mí me consta, yo fui testiga, yo fui testiga de muchos ministerios iglesias donde he servido y he estado, y esto es lo que destruye a la gente, lo que destruye el ministerio, esto es lo que daña un ministerio. Es eso precisamente, el rechazo que hay todavía en el corazón del ministro, que hay en el corazón de los servidores, de la misma iglesia, ¿sí? Que todavía no puede seguir y entonces lo están desarrollando en donde, en sus vidas, con ese rechazo, porque es el centro de sus vidas. Y entonces eso hace que la persona se vuelva víctima. ¿Víctima de qué, pastora? Del rechazo. Ejemplo, es que yo me acuerdo. Mire las expresiones tan tremendas de una persona que tiene rechazo. Es que yo me acuerdo. Es que yo no puedo olvidar. Ojo con eso. Quiero que lo identifiques. Es que mi papá me hizo. Es que no estuvo pendiente de mí. Es que mi mamá, ella nunca me quiso más, ella quiso más a mi hermano, ella quiso más a mi papá, ¿sí? Entonces vemos la expresión del hijo que dice: es que mi mamá prefirió más a ese marido que a mí. ¿Esto qué es? Es rechazo. Entonces, si no tuviéramos a Cristo, pues estaríamos aferrados a lo único que recibimos, como le decía ahora, que fue ese regalo tal vez de rechazo que todos vivimos, si no tuviéramos a Cristo. Pero resulta que eso fue lo que nos dieron nuestros padres, ¿sí? ¿Y qué produce el rechazo en nosotros? Ambivalencia. Ambivalencia es que a veces sí, a veces no, y el rechazo produce esto: que me cueste tomar una decisión, que nos cueste proyectarnos en algo. Entonces no nos podemos proyectar en nada, no nos podemos fijar, no nos podemos prosperar. El que tiene rechazo no puede prosperar, no puede tener un proyecto porque no lo va a terminar a causa del rechazo, porque se emocionó al comienzo. Sí, tan chévere estudiar, sí, tan chévere hacer esto, sí, tan chévere hacer que la pintura, que la manualidad, que hacer tal cosa, que hacer ejercicio, pero resulta que no pudo continuar, lo deja a mitad de camino, no puede seguir. ¿A causa de qué? Del rechazo. Entonces se interesa en una cosa un tiempo, pero ya después no avanza. O sea que no prospera con facilidad y no puede prosperar. ¿Por qué? A causa de este rechazo. Entonces no puede perseverar la persona en lo que quiera emprender, en el proyecto que quiera continuar, porque esas son las consecuencias del rechazo. Tiene dificultad en la toma de decisiones. Mire este síntoma del rechazo. Le cuesta gobernar al hombre, ¿sí? Entonces dice: no, es que es mejor que mi esposa tome estas decisiones. Es mejor que ella me diga qué podemos hacer acá, es mejor que ella me diga cómo lo voy a hacer. Entonces el hombre pone ¿a quién? A la esposa que tome ¿qué? Esas decisiones. Es una persona tímida, es insegura, ¿sí? Entonces dice: no, mejor que mi esposa diga qué vamos a hacer.
que ella diga cuándo vamos a comprar, que ella diga cuándo hacemos el negocio, que ella ponga la fecha, ¿ya? Deja que ella mande en el hogar. El hombre que permite que la mujer mande en el hogar es porque tiene este daño en su vida por el rechazo. Otro síntoma del rechazo es la ansiedad, la desconfianza. Entonces él desconfía de Dios y desconfía de las personas. Todo lo que la esposa le diga a ese hombre que tiene ese daño de rechazo, simplemente va a decir, no, eso no es así, usted me está mintiendo, eso no es así. Y la mujer puede jurar, puede pararse en la cabeza, puede mostrar el video si quiere y la foto de que las cosas son así, y él dice que no es así. Él desconfía totalmente de todo el mundo, desconfía de Dios, le cuesta, no puede confiar en Dios por el daño que hay tan grande en esta persona por el rechazo. Tienen amargura, ¿sí? Ese es otro síntoma. Tienen pesadez, dolor en el corazón. Se puede manifestar como unas punzadas en el corazón, pero es a causa del rechazo. Evade los problemas. Cuando se siente que algo le causa un problema, la persona que tiene rechazo sale y se va, sale y se quita, y entonces no está en ese lugar. Entonces, cuando esa persona percibe en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en el lugar donde esté esa persona, si esa persona percibe que alguien lo puede rechazar, por ese temor de ir a sentirse de pronto con rechazo, la persona se va, huye, la persona huye. La persona se autorrechaza también, no se acepta varias cosas o todo de ella, empieza a decir no. Por eso los niños o los adolescentes que empiezan a manifestar, no, es que no me gustan mis orejas, no, es que no me gustó mi pelo, mira acá, es crespo, yo lo quiero liso, o no, por aquí me veo como gorda, la niña que apenas tiene 10, 11, 12 años, 13, 14, 15 años, es que no me gusta, yo acá estoy como gorda, no me gustan mis uñas, esas uñas muy corticas, me voy a colocar uñas postizas, no, es que estas pestañas están muy pequeñitas, yo me voy a mejor a mandar a colocar pestañas bien largas porque no me gustan mis pestañas. O ya la adolescente de 12, de 15, de 20 va creciendo y llegó ya a la adultez, 35, 32 años, 30 años, 28, 27 años. No, es que no me gusta este cuerpo, no me gusta cómo me veo, no, esta gordura, no, y no están gordas. Eso es lo más tremendo de todo, porque he tenido que ver esos casos. Se mandan a operar, se mandan a colocar senos, cola, y se mandan a hacer todo su cuerpo porque se autorrechazan su cuerpo, no les gusta su cuerpo. Porque una cosa, y esto sí lo voy a aclarar, una cosa es una cirugía por una necesidad estética, porque haya venido en una condición, ¿sí? O no, que es que se quemó el brazo, le tienen que hacer cirugía estética en el brazo, o que simplemente tenía algo mal y entonces le tuvieron que hacer cirugía. Eso es muy diferente a una persona que se autorrechaza su cuerpo y dice, es que no me gusta como soy acá y me tengo que arreglar aquí, me tengo que arreglar aquí, me tengo que hacer aquí esto y tengo que arreglarme toda y no puedo estar así. Entonces, ¿esto qué es? Este es el síntoma de rechazo. Y eso sí que lo vemos, sí que vemos, hemos visto a lo largo de los años cómo las mujeres se transforman su cara, su cuerpo, el pelo. Mire, yo conozco casos de mujeres que se colocan todo el tiempo una peluca, que usan extensiones. Yo conozco casos de gente en Cristo que usa peluca, sin ningún motivo. Usan peluca, teniendo pelo, usan peluca. Y el síntoma de la persona que usa peluca es por esto, porque se autorrechaza, porque no quiere como ella es, no se quiere ver como ella es. Entonces se autorrechaza su cuerpo, ¿verdad? Y tienen incapacidad, la persona que tiene rechazo tiene incapacidad para recibir amor. Mire, esa es una característica muy del que tiene rechazo. Es una persona que tiene incapacidad para recibir y para dar amor. Es una persona que es frívola, es una persona que le cuesta dar un abrazo con libertad, no tiene cómo dar un abrazo con libertad por el rechazo que hay en esa persona. El rechazo no percibe la expresión de amor.
no la percibe. Dice, no, deje esas bobadas. Si es la mamá con los hijos, no, dejen de estarme abrazando, a mí no me gusta, que me da calor, que me da sofoco, que no quiero que me estén cogiendo todo el tiempo, a mí no me gusta que me cojan todo el tiempo. O si es el esposo con la esposa, no, deje la bobada, no me esté cogiendo a toda hora. ¿Por qué? Porque es el síntoma de rechazo, no es de ninguna otra cosa en el alma, sino solamente rechazo que está manifestando la persona, ¿ya? Entonces vemos también problemas de inferioridad. Oiga, esto sí que es tremendo. El problema de inferioridad sí que lo vemos en las personas y más en los cristianos. Vemos personas que se sienten menos que los demás. No es que se sienten menos, se sienten que todo el mundo tiene más dinero, que todo el mundo es más, que ellos son los pobrecitos, que ellos no tienen nada, porque ese es el daño que hace que el rechazo en la vida de una persona, ¿sí? La persona se siente menos. Cuando Cristo ha dicho en su palabra que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Él, somos escogidos por Él para vivir en bendición, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que un hijo de Dios se va a sentir inferior? Es por el rechazo, ¿sí? Ese es el síntoma de rechazo. Otro síntoma es la baja autoestima, ¿sí? Entonces se hace sentir menos, ¿sí? La persona cree que es menos. Entonces, fácilmente le pueden decir de todo, la pueden insultar, le pueden hablar feo, la pueden tratar mal y la persona siempre va a estar ahí. La persona siempre va a expresar cosas como estas. No, a mí no me gusta estar peleando con la gente. Entonces la persona, por su baja autoestima, por el daño que hizo el rechazo, ella prefiere seguir hablando con todos, con todas las personas. Ella no es ni fría ni caliente su personalidad, sino que siempre vamos a ver que la persona va a hablar con todos como si nada estuviera pasando, pero es por su baja autoestima. Otro síntoma es el retraimiento. Siempre está como arrinconada, siempre la vemos por allá, como lejos, como escondida la persona, se encierra en el cuarto, ¿sí? No quiere tener contacto con los demás. Y ya con esto termino. Ya con este síntoma, el retraimiento, sí que lo vemos en los jóvenes. Y hay mamás que por la ignorancia o papás que no identifican esto, como hablábamos ahora, el rechazo es muy fácil de camuflar. Entonces vemos normal que un hijo se retraiga en su habitación y esté allá metido en su habitación, no salga de su habitación. Entonces vemos que el niño está pegado al televisor, de los videojuegos. Dicen al niño que a mí le vamos a salir y él no quiere salir, quiere estar en su habitación, no quiere salir de su casa. ¿Por qué? Por el daño que ha causado el rechazo en su vida. Entonces no lo podemos ver normal, no podemos ver normal que un niño, que un joven, que un adolescente se encierre todo el tiempo en su cuarto. Mire, yo conozco personas de 20, de 21 años que siempre llegan de su trabajo y se encierran en su habitación. Llegan de trabajo y se encierran en su habitación y no tienen contacto con nadie en su familia. Siempre son metidos en su habitación. Siempre son allá en su habitación. Comen en su habitación, hacen todo en su habitación. Y acá, con el resto de la familia en casa, no tienen ninguna clase de relación, pero es por el daño. Ese es un daño grande que ha tenido una persona de rechazo y lo manifiesta de esta manera, manifiesta encerrándose, excluyéndose, aislándose de las personas, ¿sí? Entonces, con esto que has identificado y en las siguientes enseñanzas que vamos a ir viendo de todo este tema, vas a ir identificando qué problema tú has tenido, si ha habido esto en tu vida o en los que están a tu alrededor. Es por el rechazo. Entonces vamos a orar por esto, ¿verdad? Vamos a colocarlo en manos de Dios, que es el único que puede sanar nuestro corazón del rechazo. Amado Señor, hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre, porque sabemos que tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos, Dios mío, en este daño tan grande que hayamos sufrido del rechazo. Señor, haber entendido
Todos estos síntomas, Señor, son tan importantes para nuestra vida, Señor, para nosotros saber, entender, Señor, identificar, Señor, qué está pasando en nuestra vida, qué está sucediendo en nosotros, qué está sucediendo en las personas que están a nuestro alrededor, Señor, el daño que el rechazo ha causado, Señor. Padre, como el ejemplo de José, Señor, un hombre que fue dañado, Señor, por el rechazo de sus hermanos. Tal vez su padre no lo rechazó, pero sus hermanos lo aborrecían, Señor, como dice tu palabra. Padre, hoy entendemos, Señor, la importancia de nosotros tener una mente consciente, Señor, de saber primeramente qué vamos a responder antes de hablar, de saber qué acción vamos a tener, Señor, a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestro esposo, del esposo a la esposa, Señor, y a todas las personas que nos rodean, Señor, en no irlas a rechazar, Señor, en no ir a ocasionar ese daño, Señor, en ellos, Señor, a los que nos rodean, Padre, hoy te pedimos que cada día nos lleves creciendo, Señor, en entender la aceptación que tú nos has dado, Señor, y en que no podemos rechazar, sino que tenemos que estar en una mente consciente para no ir a dañar la vida de otros, Señor, o la vida de otras personas, Señor, que nos rodean. Señor, llévanos cada día, Señor, para no rechazar a nadie, para no ir a dañar a nadie con nuestras palabras, Señor, para no ir a herir con nuestras palabras, Señor, con el rechazo, Señor, sino que seas tú obrando, Señor. Por eso renunciamos al rechazo. Dígale ahí al Señor: yo renuncio al rechazo, Señor, a ese rechazo que hoy he identificado que en mí ha habido a través de estos síntomas, Señor. No sabía que era rechazo, no sabía que se camuflaba tan fácil, Señor, pero hoy lo entiendo y hoy renuncio. Dígale allí al Señor: hoy renuncio en mi vida, renuncio al rechazo, renuncio al daño que ocasionó en mi vida el rechazo, Señor. Renuncio a ese daño que esto ocasionó, renuncio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio, Señor, a vivir en rechazo, a rechazar a las personas, a autorrechazarme, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos ayudas a identificar qué está pasando en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, es una bendición esta enseñanza. Espero que hayas aprendido sobre el rechazo y después continuaremos con más enseñanzas del rechazo. Mil y mil bendiciones para cada uno en Cristo Jesús. Chao, chao.